Bueno, gente, los prometidos de deuda. Eh, bueno, vamos a empezar por un poco de las definiciones que hay de teoría de conjuntos. Existen algunos conceptos primitivos que no se definen en realidad. Podríamos definir un conjunto como una colección de objetos, pero esto se queda medio corto, así que decimos que son conceptos primitivos. El segundo concepto primitivo es el elemento. El elemento tampoco lo definimos. Y la pertenencia tampoco. La pertenencia se suele representar con esta E, que capaz que la vieron ahora en la tarea. Y con estos tres conceptos primitivos es que se construye la teoría de conjuntos. Solo vamos a ver dos cositas que son la representación de conjuntos, que es lo más básico que hay, que no es muy difícil en realidad. Tenemos dos representaciones. Por extensión, que es nombrar todos los elementos de ese conjunto, pero bueno, tal vez ustedes pensarán, digo, tiene un poco de límite eso, porque si yo digo el conjunto de todos los números naturales, ¿no? Los números naturales son, por ejemplo, el uno, el 2, el 3, el 1.000.000, todos los números, los negativos no los incluyo, o sea, serían los enteros positivos, ¿no? Eh, Estos números, si ustedes se ponen a pensar, tienen muchas cifras, incluso es un conjunto infinito, entonces nos es imposible representarlo por extensión. Entonces, en vez de nombrar todos los conjuntos, perdón, todos los elementos de este conjunto, por extensión, existe también la representación por comprensión. ¿Qué significa esto? Capaz que es la más difícil, porque a veces nos cuesta encontrar una forma de escribir algo, un conjunto por comprensión. Lo que hay que hacer para escribir por comprensión un conjunto es encontrar una o más características que englobe a todos los elementos del conjunto, a todos. Si hay un elemento que no cumple esa característica que estamos definiendo, ya ahí no lo estamos definiendo por comprensión, porque hay un elemento que no comparte esa característica a los otros elementos. Y ese elemento pertenece al conjunto. Entonces no estamos representando el conjunto. Eh, Vamos a ver un ejemplito capaz para visualizar. Piensen en, por ejemplo, el conjunto que tiene las letras ABC. El conjunto con letras ¿no? D y C. ¿No? Eh, por extensión es medio simple, ¿no? Vamos a ponerle nombre al conjunto. Siempre el nombre de los conjuntos se representa con una letra del abecedario mayúscula. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle, no sé, X mayúscula. ¿Ah? Ponemos igual, abrimos llave. Bueno, representar siempre conjuntos entre llaves. ¿Bien? Y ponemos los elementos que tiene este conjunto, que es la letra A, la letra B y la letra C. ¿No? Bien, por extensión, siempre es mucho más sencillo que por comprensión. Para escribirlo por comprensión, ahora tenemos que buscar una característica de estos tres elementos, ¿no? Que satisface, que esté incluido estos tres elementos, o sea, que pertenezcan, perdón. Entonces, el conjunto lo representamos de igual manera con X, ¿no? Y tenemos que buscar una característica de estos tres elementos. Que puede ser, por ejemplo, que son las tres primeras letras del abecedario, ¿no? Entonces van a ser los X, siempre empezamos así porque estamos haciendo referencia a un elemento cualquiera del conjunto, ¿no? Pues, en este caso la X puede representar la A, puede representar la B, o la X puede representar la C, ¿no? Así que, por ejemplo, van a ser los X tales que X, esto significa tal que, es una barrita así, o a veces la pueden encontrar como dos puntos, a mí me gusta más la barrita, tal que X pertenece al abecedario, ¿no? ABC es la representación de abecedario, y esto se llama conjunción, significa ahí, como por acá capaz, y es una conjunción, ¿no? Quiere decir que tiene que cumplir esta propiedad que pertenece al abecedario, porque si decimos que solo pertenece al abecedario, entonces en este conjunto, por ejemplo, tendría que aparecer la D, la F, la H, ¿se entiende? O sea, con esta característica no me basta. Esta característica, se podría decir, es necesaria, pero no es suficiente para caracterizar este conjunto. Entonces necesitamos otra característica más que me incluya solo estos elementos, ¿no? Que me descarte el D, la E, la F. Entonces ponemos I,
eh, y ser las tres primeras listas. ¿No? Así que como vemos tenemos dos características que nos definen este conjunto, las tres primeras letras del abecedario. O sea, que pertenezcan al abecedario, ¿no? Pero esto no es suficiente, así que tenemos que agregar otra característica y le ponemos ser las tres primeras letras del mismo. ¿No? Así que esto sería por comprensión, o sea, escribir todos los elementos del conjunto, y esto sería por comprensión, extensión y comprensión. ¿No? Vamos a dar un ejemplito más y creo que con esto ya, porque no hay más preguntas. Porque después hay todo un tema de operaciones entre conjuntos, y inclusión, no inclusión, pero esto creo que no vamos a llegar a ver. Vamos a ver, en este caso habíamos visto que por extensión era más sencillo que por compresión. Vieron que por compresión quedó mucho más largo en comparación por extensión. Vamos a ver un caso contrario. El conjunto de los números pares. ¿No? Creo que era uno de los ejercicios que ponía el profesor. No importa. Eh, Bien, ¿cómo lo caracterizaríamos por extensión? Bueno, sería imposible, porque es imposible poner todos los números pares, escribir todos los números pares que existen, porque son infinitos, ¿verdad? Pues yo puedo escribir, por ejemplo, vamos a llamarle A al conjunto, ¿no? Entonces yo si lo quiero escribir por extensión, me va a pasar esto, yo voy a poner 2, 3, 4, 1, 5, y así sucesivamente, ¿verdad? Pero es imposible escribir absolutamente todos los números pares. ¿Tá? Números pares y vamos a agregar también acá naturales y naturales. ¿Tá? Porque podríamos intuir también que estamos hablando de los enteros, entonces podríamos agregar los negativos. Creo que en la tarea hablaba solo de los naturales, ¿tá? Que son los enteros positivos. Entonces, acá, en este tipo de conjuntos en los que no puedo expresarlo por extensión, no me queda otra que buscar una característica común a este conjunto y escribirla por comprensión, o una o más características. Entonces vamos a llamar de vuelta A al conjunto y vamos a empezar de vuelta como habíamos empezado en el anterior ejemplo. Van a ser los X, que en este caso los X van a pertenecer a los números naturales. ¿Tá? Por ejemplo, el X puede ser el 2, puede ser el 3, puede ser el 1.000.000, puede ser el 10 millones. ¿Tá? ¿Entiendes? Tal que X va a pertenecer a los números naturales y, esto se acuerdan que es la conjunción, y, porque con que pertenezca a los números naturales no me basta, porque ¿cuáles son los otros números que pertenecen a los números naturales y no son pares? Los impares, ¿verdad? Perdón, acá puse el 2, acá puse el 1, acá puse el 5, está mal acá. El 6, el 8 y el 10. No me he dado cuenta, está bien. Solo los pares, ¿verdad? Los impares no van a pertenecer a este conjunto. ¿Ah? Un error mío ahí. Entonces, van a ser los X que pertenecen a los naturales y necesito otra característica más para representar estos conjuntos, porque los impares los tengo que quitar de este conjunto. Entonces, ¿cuál va a ser la otra característica? Y, por ejemplo, pueden ser los múltiplos de 2. Los múltiplos de 2. ¿Por qué los múltiplos de 2? Se preguntarán. Y imagínense un múltiplo de 2 que sea impar. No, no existe. El 3, por ejemplo, no es múltiplo de 2. Eh, pero si se preguntan, ¿y qué pasa con los pares? Bueno, todos los números pares son múltiplos de 2. ¿Ah? Otra forma de escribirlo podría ser eh, que lo podamos escribir como 2 por x, también sería válido, porque es 2 por un número que es lo mismo que escribir múltiplos de 2. ¿Ah? Son dos formas distintas de escribir lo mismo, o sea, van a seguir siendo los múltiplos de 2 lo mismo que 2 por x. Estoy multiplicando un número por 2, implica que sea múltiplo de 2. ¿Ah? Eh, Así que tienen esas dos formas de escribirlo, por extensión y por comprensión. A veces hay que ver qué tipo de conjunto tenemos para ver cuál es la forma más fácil de escribirlo. Como ven, en los conjuntos que son muy grandes,
es imposible escribirlos por extensión, entonces no nos queda otro que encontrar una característica común de esos conjuntos. Y a veces el conjunto es tan pequeño como en el de ABC, ¿ah? Que nos queda mucho más cómodo escribir por extensión porque son las tres letras del abecedario. ¿Ah? Así que lo corto por ahí.